Uf, qué día movidito en el país. Van a tener muchísimo para hablar en el día de hoy. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Hola, Bienvenidos. buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes. Igualmente. Igualmente. mi querido. A los que habitualmente hacen el programa y a los invitados de hoy. Bueno, periodistas, gracias. para debatir. ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien. Claudia Martínez, buenas noches. ¿Cómo bienvenida. estás? Bueno, muchas gracias. Federico Malvacio, Buenas noches. mucha información del ámbito político provincial. Hubo mucho movimiento en la Movimientos, provincia. hay movimientos. Bien. Dana Gavini, bienvenida, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. Bueno, me alegro. Analía Varela. ¿Cómo va? Como todos los miércoles presente. Ahí vamos. Me sí. imagino que hay datos dando vuelta en función de todo este movimiento político de las últimas horas. A cada minuto hay información. Sí. En realidad no es un buen momento para hacer encuestas, Ujú. porque entre que tomás la muestra, procesás y tenés el informe, cambió. Cambia todo. Sí, Cambia el así que dólar, cambia todo. la relación con los gobernadores, Cambia todo. cambia el país. Así que sí, hay que esperar un poco que se estabilice la situación para poder hacer mediciones que puedan aportar algunas cosas. Bueno, una reunión urgente de gobernadores. Sí, Ana. No, le quería preguntar a Nadia en cuanto a las encuestas con lo que pasó, que los resultados fueron tan disímiles de cómo quedó ese tema. ¿Se plantean qué pasó? ¿Hay que buscar de otra manera? ¿No sirve más el teléfono fijo? El teléfono fijo hace mucho tiempo que no sirve más. Pero se sigue usando. Porque, bueno, por eso, ¿se acuerdan que hemos charlado respecto de la abuelas. necesidad de chequear en la ficha técnica cuál es el método de recolección de datos? El teléfono fijo hace un montón porque la mayoría de las personas ya no tienen teléfono fijo. Y si lo tienen, no lo atienden, porque ya saben que son los telemarketers que llaman ofreciendo. Claro. Entonces, es esto. Y yo creo que es un gran desafío. Me parece que metodológicamente habrá que empezar a avanzar por otros lugares. El Big Data está trayendo bastante información y con un nivel de certeza por ahí mejor que algunas encuestas. El Big Yo Data- siempre he sido... Para que se entienda. Ah, ok. Ya que está, aprovechamos la oportunidad Dale. y nos das una clase. No, clase no. Big Data es la lectura de los datos, de grandes paquetes de datos que tienen que ver con lo que hacemos todos nosotros online. Cuando nosotros llenamos un perfil de Facebook, estamos autorizando que se usen nuestros datos. Cuando A tenemos partir un de correo eso, electrónico, hay alguien que sabe y nuestros allí gustos, se leen, nuestras claro. preferencias, Exacto. No hay que nuestros olvidar que enojos, nuestros todo. descargos. Tu cuenta las bancaria. las redes sociales También. en Importante. realidad son Bueno, grandes también. empresas publicitarias. Ujú. Digamos, el fin actual de las redes sociales es vendernos publicidad. Eh, Y para eso necesitan conocernos. Ya nos vamos a meter en el tema de la campaña política, cómo sigue. Te voy a preguntar, Raúl, porque tenés mucha experiencia y sé que tenés mucha información. Cuando se dice, lo llamó Alberto a Mauricio Macri, ¿qué se dice en esas conversaciones? ¿De qué hablan realmente? Si tenés información, porque te puede contar Hay varias o algún transcripciones. gobernador o algún ministro o alguien cercano, alguna fuente que tengas que te pueda acercar ese dato. Pero vamos a ver el primer informe que tiene que ver con esta reunión de los gobernadores, la mayoría de los gobernadores, preocupados por la situación del país a partir de las medidas económicas que tomó el presidente Mauricio Macri. Hay una declaración también muy fuerte de uno de los gobernadores que habla de corre riesgo el pago de los salarios Sí. en las provincias. Vamos a ver el primer informe y ya venimos. En el mediodía de hoy se realizó una cumbre de gobernadores del PJ y otra entre el presidente Macri y los mandatarios provinciales radicales. Los jefes de cada ejecutivo provincial aseguran que muchas de las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional afectaría fuertemente la coparticipación que reciben. Sucede que la quita del IVA, el aumento del piso para pagar ganancias y el congelamiento de precios a las petroleras impacta de forma directa a los montos que la nación le gira a cada provincia. Nosotros no estamos discutiendo las medidas del gobierno nacional. Lo que nosotros estamos discutiendo es que las medidas que se tomen impacten sobre recursos de la nación. Uno no puede disponer lo que no es propio. Entonces, en esto queremos ser claros. No estamos discutiendo las medidas del gobierno. Lo que estamos discutiendo es cómo se financian. Nosotros lo vemos como una apropiación de nuestros recursos
porque constitucionalmente las provincias delegan a la Nación el cobro de impuestos. Entonces, si se va a hacer una modificación, que ya lo tenemos presupuestado, en un presupuesto 2019 que fue planificado con una inflación del 23% y hoy largamente se ha superado esa cifra, se está hablando de más del 50%, con un dólar que estaba muy lejos de ser el que tenemos hoy, claramente esto nos genera un desfinanciamiento. Además, son medidas de corte electoralista que solamente duran 3 meses. En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet mantuvo hace unos días una reunión con intendentes de toda la provincia en funciones y electos. Allí también acordaron un documento en el que expresaron, entre otras cosas, que el gobierno de la nación lleva adelante el populismo que siempre criticó y lo están haciendo de la peor manera, que es desafiando a las provincias, a los municipios y a los jubilados. Aseguran además que la pérdida de la coparticipación para Entre Ríos puede rondar en los 1.600 millones de pesos. Hoy, en el ventilador, rebelión en la granja. Las provincias dicen que no. Bueno, a ver, Raúl Balbi, ¿puede llegar a correr riesgo el pago de salarios a los empleados públicos de la provincia? Si no estoy mal informado, creo que fue el gobernador de Chubut el que lanzó esa... Pero él tiene problemas con esa Luciana advertencia. Salazar. ¿Cómo? Él anda medio enamorado con Luciana Salazar. No, bueno, Y ha Sí, descuidado capaz que las pasa cuentas por ahí. públicas de hace varios meses. Te quisiera decir que estás desubicado en la franja horaria. Con Ángel de Brito No, tenés pero que el interactuar problema a la es que mañana. Chubut, Capaz que desde querés hace ir al como- programa como de esos Ángel seis de que vienen Brito. No sabía que estabas Ese es trabajando tu en un programa de próximo Chimento. salto periodístico. Venite a las Bueno, la verdad 11 y con César lo podés hacer, digamos. A ver, pero volvamos no al tiene tema. representaciones. Luz Alcaín, sí. Un audio de WhatsApp que se pedía viralizar y transmitir a través de redes sociales y demás, dando cuenta de la gravísima situación de los trabajadores estatales de esa provincia, con atrasos y demás, y hablaban de denunciar una especie de cerco mediático que no impedía, que estaba impidiendo que se conozca una dramática situación respecto de los salarios estatales en esa provincia. Es probable que las declaraciones del mandatario de esa provincia justamente den cuenta de esta situación, que veremos cómo impacta esta medida. Efectivamente, no son todas las provincias iguales, pero concretamente en Chubut Claro, sí, estamos sí, sí. complicadísimos. Después de la reunión, hubo varios gobernadores que se encargaron de volcar sobre las redes sociales qué era lo que pensaban acerca de este documento que se habían firmado. Entre ellos fueron el propio Bordet, que dijo en su Twitter tweet que los gobiernos de 20 provincias dejamos en claro que las medidas realizadas en forma inconsulta y unilateral nos colocan en una grave situación de desfinanciamiento, y habla sobre la posibilidad de buscar un amparo judicial. De la misma manera, Lifchit, el gobernador de Santa Fe, dijo que hoy nos reunimos los gobernadores de 19 provincias para acordar medidas de acción conjuntas en defensa de los recursos del interior que el gobierno nos está quitando de manera inconsulta. Los cambios impositivos dispuestos le quitan a Santa Fe 4.000 millones de pesos a diciembre, y también sacó una foto de esa carta que ustedes ven ahí, que firmaron todos los gobernadores. Y en el punto que vos decís dice: estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de obligaciones salariales, dice el punto número 2, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. Esto avalado por todos los Sebastián, gobernadores que vos decís. pero hay te completo un poco la idea y un poquito acá de la provincia. Hay un presupuesto votado, por lo tanto, todo ese presupuesto fue hecho por la Nación, con un esquema de tipo de cambio, con un esquema de pauta inflacionaria y con un esquema de Con una gastos cláusula gatillo. y gastos e ingresos. Bueno, si vos cambiás la fórmula de ingresos, si la devaluación hace que los números se vayan donde se vayan, si el cálculo inflacionario se duplica, evidentemente, y si no le consultás eso a la nación argentina, que son las 23 provincias, más la ciudad autónoma, que forma, como dice el preámbulo, de la nación, bueno, hay un desaguisado allí. Bien. Dana, ¿Te cuento lo de ayer- Entre Ríos? Sí, Lo de a Entre ver. Ríos brevemente. Hoy ya andaba una voz que circulaba entre los fríos pasillos avisando: achiquen todos los gastos, se cierran todas las canillas, lo único que se privilegia son los sueldos, y yo te diría que no creo que haya mayores inconvenientes, a pesar de la quita que bueno, que ya están O sea, diciendo, se estaría hablaba de garantizado, 1.500, 1.600 perdón, millones de dólares. estaría garantizado el pago de los sueldos, pero
las obras Pero- que están en marcha de la provincia Sí. estarían complicadas. Por supuesto. Lo que Dana, yo- ayer conocimos una planilla de Excel en la edición de noticias en la cual se daba a conocer lo que iba a dejar de recibir cada municipio en la provincia a partir de las medidas del gobierno nacional, ¿no? Paraná alrededor de 36 millones de pesos, y los municipios más chicos por ahí, ese ingreso es fundamental, por ejemplo, para pagar sueldos. Sí, para dar así algunos datos más precisos, son 54.000 millones los que se verían afectados a nivel nacional, 32.449 para el interior, sería lo que va para el interior, y 21.744 que es lo que va a la provincia de Buenos Aires. Igual, de todas maneras, como decía recién Raúl, a mí particularmente me parece que lo de la coparticipación va a tener mucho que ver con para qué están destinando cada una de las provincias y cada uno de los municipios estos fondos de coparticipación. Ahora se viene, por ejemplo, el aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre. El medio aguinaldo de diciembre. Yo creo que la gran mayoría de los municipios, para una de las cosas que, por ejemplo, destina es para el medio aguinaldo de diciembre. Estamos hablando siempre de los empleados públicos, ¿verdad? Así que eso creo que sí se va a ver afectado. Algunas otras cosas no se van a ver afectadas. Y con respecto al acuerdo, también me parece que se está diciendo o se está hablando mucho sobre la falta de participación en la decisión de parte de los gobernadores y el consenso y demás. Yo creo que la mayoría de los gobernadores sabe que en gobiernos anteriores nunca hubo consenso de ningún tipo para la toma de estas decisiones, y creo que lo prueba la historia. Ahora no es muy precipitado teniendo en cuenta el escenario. Salvo alguna. No quiere decir que esto no sea arbitrario, pero sí es cierto que no tenemos, como en la política argentina, la costumbre del consenso. Pero me parece que... Perdón, le voy a saludar primero a Mariano Codán porque estuvo mirando el partido de Boca. Me parece que estaría bueno puntualizar preocupado. Me parece que estaría bueno puntualizar en qué caso. Por ejemplo, el tema de las detracciones a las provincias siempre salieron por ley dentro del Congreso, y esto implicaba de alguna manera un diálogo. La determinación que tomó la presidenta anterior en referencia a la coparticipación, que no fue consultada con nadie, fue cuando creó el Fondo Federal Solidario para coparticipar 30% de igual la en la soja. plataforma Eso era de Cristina sumar Kirchner y recursos a Alberto las provincias, Fernández no restarles. está la excepción del está IVA bien, a la pero canasta acá básica. hay otra cuestión que me preguntan parece... a los cordobeses cómo fue. A propósito de eso, el candidato a presidente por el Frente de Todos dijo que, si bien estaba de acuerdo, no era la manera. Lo aclaró en varias oportunidades. No sé si Y a dio la modo explicación de... que por qué. Pero yo quiero tomar otro punto que por ahí no estamos tomando en cuenta. Al principio de este gobierno, cuando la deuda externa parecía una solución a un montón de cuestiones, y cuando se quejaban de la pesada herencia, plantearon el desendeudamiento de las provincias con el Estado Nacional, que era deuda intraestado, y era deuda en pesos, y era deuda que se refinanciaba permanentemente, para sanear las cuentas provinciales, y esto implicaba la autorización a tomar endeudamiento externo en dólares. Esto lo recordamos todos. Todas las provincias, de alguna manera, fueron llevadas a tomar endeudamiento en dólares porque esa deuda entraba al Banco Central y esto engrosaba las reservas, por más que después la gastaban las provincias. Entre Ríos tuvo autorización por 600 millones de dólares y, en un acto de prudencia, ejecutó solamente 300 millones de dólares de deuda. Pero hay otras provincias que están muy complicadas. Y entonces, sobre el ajuste por la caída de la economía de este año, el ajuste de la recaudación, también tenés la multiplicación de esa deuda que es en dólares que hay que seguir cubriendo. Entonces, le comen por los dos lados los bolsillos a la provincia. Me gustaría escucharlo a Federico un segundo. ¿Qué dicen los intendentes? Porque estamos hablando de los gobernadores. Vos tenés contacto a diario, por lo general, en página política, con los intendentes de la provincia de Entre Ríos, que a raíz de esta medida, este anuncio del gobierno nacional, van a perder, en algunos casos, un dinero significativo para la diaria. Sí, a mí me parece que, por ahí lo que comentaba Balbi, uno habla de lo que se presupuestó, cuáles eran las pautas inflacionarias y todas las planillas de Excel, como se dice, que manejan todos los gobiernos. Sí. Ahora, yo calculo que un intendente debe tener el problema, por ejemplo, de, no sé, potabilizar el agua, que eso requiere de insumos, y que la semana pasada se lo devaluaron el 30%. ¿Eso en qué planilla está?
Eso no está en ninguna No planilla. figura, no figura. Pero sí figura en esa La planilla. semana pasada hubo una devaluación del 30% que no está en ninguna planilla de ningún tipo y los municipios, me imagino, tienen que afrontarlo como lo tiene que afrontar un gobierno provincial. Decía Balbi, bueno, pidieron achicar el gasto en los pasillos de casa de gobierno. ¿Qué sería achicar el gasto? Viático, pero ¿cuánto significa eso para una provincia? No, está bien. Una cosita más. Es un quiero disparate hablar la lo que han verdad. hecho. Las municipalidades, recordá, la reforma de la Constitución, la reforma fijó un cronograma creciente de coparticipación a las municipalidades. Salvo raras excepciones, todas las municipalidades están bien. Nosotros lo sabemos a eso. Bien. Porque han sido bastante coherentes con el manejo del personal, fundamentalmente. Había algunos casos patéticos, pero la mayoría está bien y vinieron recuperando estás hablando de la de Paraná. coparticipación. En Bien, términos proporcionales, Patético. porque por ahí uno escucha 36.000 millones y es como mucho. Nosotros trabajamos con algunos municipios, por lo menos en los municipios que yo conozco, estamos hablando de una reducción de más o menos entre el 10 y el 13%, según el municipio, del presupuesto total. Además, los intendentes están enfrentando el desafío de renegociar salarios, porque eso obviamente es lo que se viene. Paritarias, cláusula gatillo, medio Sí, aguinaldo en la mayor- y crisis no, económica. Pero no en todos los municipios hay cláusula gatillo. Está bien. Pero vamos y entonces, a poner un ejemplo ¿qué de quiere un decir esto? Que municipio. aquel municipio que esté organizado probablemente pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones. Obviamente habrá una reducción, pero seguirán trabajando bien. Aquel municipio que está desordenado, si el 90% de su presupuesto está destinado a salarios, y seguramente va a tener un inconveniente. Ana, me quedó pendiente hoy. No, yo la escuchaba hoy a Dana y decía de todo esto que pasa, que no nos olvidemos. Detesto volver al pasado, no me gusta, a mí me gusta mirar para el futuro, pero que recordemos lo que pasó en diciembre de 2015, el decreto que también impulsó Cristina, que anulaba el descuento del 15% a las provincias. Entonces, esto está feo y aquello también era feo. Que recordemos todo. Esto me parece que está un poquitito más feo. Bueno. Qué bueno, digamos, qué bueno, o sea, hablar de Alejandro. feo y más feo. Yo Sí, quiero, fue también, así, bueno, fue así. si ese tu aporte me parece muy bien, digamos, es bastante del estilo, lo entiendo. No, Porque pero yo lo que vos voy en esto, recordá yo, por pará, qué eso es déjeme secreto. terminar Sí, una pero cosa. perdón, porque Déjeme si no, hablar no una nos entendemos. cosa. Déjeme hablar una Alejandro cosa pidió porque la me parece palabra. que estamos corriendo de eje la situación. Acá, ¿entendés? Hay un presidente que tomó una determinación de hacer una campaña política con plata de otro. Número uno. ¿Por qué? Porque el 16 de noviembre de 2017, con la revalida del año pasado, fue el acuerdo de todos los gobernadores en decir, no te vamos a hacer juicios, los cuales nos tenés que pagar, el Estado Nacional nos debe tanta cantidad de guita, que es una torta de guita, y no te lo vamos a hacer, no vamos a aumentar el gasto público, no vamos a sumar ingresos brutos, es más, perdemos los subsidios. Vamos a perder los subsidios de transporte, que la ciudad de Paraná sabe perfectamente lo que es perder los subsidios de transporte. Esto lo firmamos todos, lo votamos todos en el pacto para que no sucediera lo que está haciendo Mauricio Macri hoy, que toma la plata de todo para hacer campaña por 3 meses. Dejémonos de joder. ¿Puedo hacer Ahora, una pregunta? basta. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una Dale, pregunta? sí, a ver. Que está bien lo que dice Alejandro. Es una medida electoralista, demagógica, es así lo de Macri. Digo yo, pero sin mirar el pasado, digo, cuando hubo mucha más plata, cuando había mejor equilibrio de las cuentas, ¿por qué no se pusieron de acuerdo todos los peronistas, porque eran mayoría, hicieron estas buenas medidas en favor de la población? Tampoco las hicieron. O lo perdón, quisieron o no Está bien, pudieron. Nunca sacaron el está IVA. bien, pero una cosa es Nunca hablar de sacaron el ciencia IVA. ficción. ¿Qué Pero está hubiera bien, pasado si está hubiera bien. caído un meteorito y nos Pero matamos está bien, todos? pero se O hubiera pasado si no este ganaba problema Macri. que es Se arrancan la absolutamente real. vestidura, Ahora, los defensores de los ahora, perdón. No sé, si no se excede, qué sé no yo se qué hubiera exime pasado. de IVA Se puede a hablar de los bajos de la pobres, canasta se puede básica. hablar de los pobres. Ay, No. Cuando tuvieron el gobierno nunca lo hicieron. Pero ¿a quién se No lo están nos hablando? estamos escuchando, de a uno, Nadie te perdón puede un preguntar segundo. eso, Javi. Perdón un segundo. ¿Vos que te gusta el fútbol? Hay una filtrada, ¿viste? Sí. Hay una pelota Sí, sí, sí. filtrada que jugó Alberto Fernández esta semana. ¿Qué es una pelota filtrada? Ah, sí. Explícale. Bueno, el 54% de la audiencia somos mujeres En una y defensa- de eso un porcentaje En inferior al una fútbol. defensa, un pase entre líneas para habilitar a un delantero para que quede solo ante el arquero. Siempre hay Sin una repreguntar. defensa escalonada. Entonces, sigamos. No, está muy bien, está muy bien. Filtró dentro de, viste que la conversación, Sí. que esto y lo otro. Hoy en un tuit Alberto Fernández
pone, hoy la prioridad es el hambre. Me parece Listo, que ese marcó la concepto, cancha, digamos. viste, deja... ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Está bien la medida de Macri? Vamos a ver cómo come la gente. que ¿Y después lo resolvemos? Nos tenemos que preparar para una emergencia alimentaria, que es lo que está reclamando Bueno, eso es mucha lo que se gente. estaba viendo ahora Eso es lo que últimamente, se en viene algunas planteando. cuestiones. Yo después te voy a mostrar unos cuadritos que Yo te- traje. yo te quiero Vas a ver que qué barato hablando de emergencia salen algunas alimentaria, cosas. yo no- bueno, está bien. te No, dejo no, la no, palabra. termina porque si no queda hablando de inconcluso. emergencia alimentaria, digo, a mí me parece que sería bueno que todo lo que ustedes están hablando en este momento lo reflejemos más en lo cotidiano con la gente todos los días. Vos hablabas de emergencia alimentaria y hablabas de IVA y hablabas de coparticipación y demás. Estamos viendo la góndola de un supermercado. Todo lo que quieren hacer con este IVA 0% y demás es nada, porque en una recorrida que hicimos hoy, que me tomé el trabajo de hacer y hablar con la gente y todo lo demás, no se está aplicando. Hay gente que no lo puede hacer porque recibe igualmente el IVA correspondiente, pero no tiene una nota de crédito para que después eso se le descuente. El almacenero, el ¿qué hace el almacenero de crédito. almacenero? El No hay, almacenero, compra con IVA y vende almacenero, mercado, pero una imbecilidad. Los supermercados, no en todos los supermercados. más No, grandes sí. Bueno, no en todos. Los no. supermercados chinos o los asiáticos no lo están haciendo. ¿Por qué? Aparte tampoco hay que querer que saquen... ¿Quién puede hacer este tipo de beneficios, digamos, para la gente? ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? A mí me interesa saber cómo hace la gente todos los días para poder juntar la plata. ¿Sabes cuál es el tema con esta medida? Y poder ir al supermercado. ¿Cuál es el tema? ¿Ustedes fueron al supermercado, a la despensa en los últimos días? Sí. A ver, el paquete de fideo hace 2 semanas Mirá, estaba 50 pesos. 25% de aumento en los fideos. Subió a 66 y con esto lo que hicieron es ponerlo en 55. Ni siquiera 59 conservaron el Escuchá. precio que tenía hace 2 semanas. Escuchá lo que pasa Ese en es el algunos, tema. en Y la algunos gente que lados. tiene que ir a cocinar gana lo mismo. Mira, una compañera que trabaja voy conmigo en el diario, hoy me contó las ofertas, que es poco, por supuesto, y no soluciona el tema de la pobreza, como bien indica Claudia. Pero en las cadenas que se están promocionando, incluso ayer hablamos acá en este programa, existen. Ya no querer ver esa realidad. ¿Pero por qué? Pero bueno, Igual pero no son en muchos los no, alimentos. pero A ver, ¿qué existen, números tenés, pero Claudia? existen. Mirá, ¿sabes cuánto sale un kilo de bizcocho? Que acá se comen un montón. 160 pesos. ¿Sabes cuánto salen? La leche deslactosada, por ejemplo, que es uno de los productos que se está promocionando para poder hacer el descuento pertinente, que supuestamente tendría que tener un descuento. 3 precios en el rango de 5 cuadras. En una te cobraban 75 pesos, a una cuadra 65 y en el supermercado con el descuento 37. ¿Cuánto le recarga un almacenero todos los días para poder mantener su negocio y para poder comprar y estoquearse en vista a lo que va a ser la inflación? Sí, la 50% de aumento le tiene que aumentar a los productos. Pero 50%... La gente no va al almacenero. Bien, Claudia, pero para, lamentablemente. un segundo. A ver, la gente del otro lado no le alcanza para comer. Obvio. O hace un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes. La pregunta es, ¿qué pasa si Mauricio Macri y el gabinete mañana decide dar marcha atrás con esta medida? ¿No? Por lo que le están pidiendo los gobernadores. Ya le pusieron fecha de caducidad. ¿Qué pasa con los precios? Pero pará. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? El problema es que no hay norma. No va a Buenos Aires. Nadie lo controla. Sebastián. Me parece que ¿Me no pueden hay norma contestar la respecto pregunta? de cómo se cumple con esto. Cada supermercado ve cómo lo hace. Digamos, me parece que en el componente del precio total, el IVA, ¿cómo lo representás? ¿Cómo lo graficás? Digamos, Sí, me parece que la hay norma en Sebastián. general es tanta el cosa. porcentaje. Claro, es solamente pero está el bien. porcentaje. Lo que pasa es que el Pero ¿cómo argentino controlás? es evasor por naturaleza. Pero O sea, aparte- la mayoría No pasa de los por ahí. negocios No pasa por son ahí. evasores. A mí Mariano, me parece que esta medida fue parte de la campaña política, de la campaña electoral del gobierno. Recordemos, lunes arranca Banco Nación vendiendo dólar a 51 cuando había cerrado a 46. Esto genera un salto. Esto genera salto de precios. La leche estaba en 46 pesos en Carrefour, perdón, en un gran supermercado. 38 Aparece tuvo el día anterior. la baja con el tema de IVA que bajó y después, 2 días después, volvió a subir. Después de haberle sacado hoy el estaba- IVA. la leche. Yo Hoy hablé estaba con- 45 yo hablé en con oferta. gente- Solo la leche. Yo hablé con gente de tamberos entrerrianos y están muy preocupados porque ellos siguen cobrando exactamente lo mismo que vienen cobrando de 2 meses atrás. Entonces, ¿por qué vuelven a subir? Porque se la comieron.
Lo que estamos viendo en que en los grandes supermercados está aplicado y en los supermercados de barrio no está aplicado, es porque en teoría, según AFIP, tienen que ir a hacer la conversión de su registradora a un service que es un único service. ¿Sabes lo que pasa, Y los supermercados sí lo tienen. ¿Sabes lo que pasa, Seba? Que nosotros la semana pasada dijimos que iba a pasar esto acá. Acá, en este mismo programa, dijimos, va a pasar esto. Y sucedió. No es que estamos hablando de que todos los argentinos son evasores, porque la verdad me parece un exceso. Yo no lo soy. Yo no soy evasor. No, yo tampoco. Bueno, entonces los argentinos no somos evasores. Estamos haciendo dos programas. ¿Dos programas? Sí, a ver. Para mí es una campaña publicitaria que está solamente en funcionamiento en los grandes supermercados, que encima te concentra más la demanda de la población y te genera problemas en las despensitas de barrio. Sí. Te cuento, Ernesto Matos, del Observatorio de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, hizo el cálculo. Porque, ¿qué pasa? En junio, cuando hace el acuerdo con el FMI de 2018, el FMI le dice, no pueden seguir ajustando, fíjense si le cobran algo de retenciones a algún sector dinámico de la economía. No, retenciones no necesitamos. Salta, en septiembre el dólar, se va a 40 pesos y entonces dicen, bueno, vamos a poner una retención de 4 pesos por dólar a las exportaciones agropecuarias. Era más o menos un 10%, por el gran salto de dólar que había encarecido la comida y había generado enriquecimiento de los exportadores. Si hoy llevaran esa retención de 4 pesos, que ha bajado proporcionalmente, mientras le congelaron el precio del combustible a los productores agropecuarios, solamente llevando de 4 a 6 se recaudarían 600 millones de dólares sobre lo que falta exportar de soja. ¿Sabe cuánta plata es eso? A 57 pesos, 32.000 millones de pesos. Está bien, es lo una de decisión siempre. política que ya Le manifestó el vienen a presidente sacar que no, a las provincias que se quede tranquilo para el campo, que no va a haber apretarlas, para retenciones. ajustarlas, que las provincias están haciendo frente en sus territorios de mayor cantidad de bolsones para la gente que tiene hambre. Sí, está bien, está bien. Ahora pregunto, ¿qué solución hay? Porque, como decía Raúl, hay una emergencia, ¿Sabés quién tiene el mayor problema ahora? Macri ya está, ya fue. Ya va a perder, lo van a matar a votos. Ya está, ya fue. El mayor problema lo tiene un tal Alberto Fernández, el 10 de diciembre. ¿Qué va a hacer? ¿Va a escuchar a los muchachos que dicen tire todo para atrás, estas medidas populares, demagógicas, o las va a tener que mantener? Como buen peronista que es. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tirar para atrás el IVA? ¿Va a tirar para atrás el congelamiento? También es una medida propuesta por el pero por eso, Cristina. va a tirar, Lo que por pasa eso. es que El problema ahora lo tiene Alberto la Fernández. medida. Va a tirar para atrás el congelamiento de los combustibles. El tema es la medida Mirá, mal dos cosas, implementada. dos Pero ya cosas. está mal implementada. Una estaría bueno, Ya está mal implementada y una hay que cosa estaría aguantarla. bueno leer O- y o segundo beneficio. escuchar a tu compañera Dana, que acaba de explicarte hace un rato largo, que digamos dentro de los estamentos básicos está de bien. lo que propone Fernández es esto. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Que no la, que No la lo va a rechace sacar. la medida. ¿Pero de qué estás hablando? ¿De sacarlo o no sacarlo? Nosotros estamos hablando de cómo se hace. Se hizo mal. ¿Cómo lo Ah, pagás? bueno, Entonces, listo. Se hizo mal. Vamos a hacer otra cosa. No, está bien. Es como... Aclarar que el impuesto por ahí la gente escucha IVA. Es como cuando te da el político está mal, la está plata bueno, para que lo voté. Bien. No lo voté, pero Está quédate bien. con la El plata. impuesto a las ganancias es un impuesto que necesita dos actores, uno el consumidor, ¿verdad? Y el otro el sujeto de cambio, que en este caso viene siendo el comerciante, el empresario, quien paga el IVA. El error de la implementación en este caso es que el sujeto de cambio. ¿Por qué? Porque el que tiene que recibir el beneficio del IVA es el consumidor. Entonces lo que hay que hacer es sacar el sujeto de cambio. ¿Cómo? Como lo han propuesto, creo que lo he escuchado en los programas anteriores, a través de las tarjetas de débito, a través de las tarjetas de crédito, que vos vayas al supermercado, te compres un paquete de yerba y que cuando salgas te lleves lo que te quedó del IVA en tu tarjeta de Que lo débito. haga Alberto Pero ¿por qué no Fernández, se hace entonces. eso? Que lo haga Alberto Eso ¿Por qué no es lo una hacen de esa manera? implementación ¿Por qué? coherente. Porque el número de inflación sería mucho peor. Entonces, como esto tiene una cuestión absolutamente electoral, a ver, muchachos, viste, Sí. esto es política. Pará, yo quiero decir una cosa. Bien. Esto es política. El fierrazo que se comió Cambiemos, el PRO y todo ese grupo, digamos, indica muchos legisladores menos, casi la pérdida total como estructura de partido. Le quedan 2 meses para recuperar algo.
Para tratar de... Esto es política, nada más. ¿Usted cree que le importan los pobres? Nunca le importaron en 3 años y medio, le van a importar ahora. ¿Ustedes creen que le importa a la gente, las escuelas, los chicos que no tienen que no pueden transportarse colectivo y no comer? No les importa nada. Lo que están tratando de hacer es juntar un voto más, medio voto más, para guardar media estructura, la cual ya están liquidados. Bueno, alguien de la oposición, Esto es política. de la oposición, de la mesa chica de la oposición dijo, le preguntaron, luego de una conferencia de prensa, no importa el nombre, que había hecho bien el gobierno de Cambiemos. Y dijo, la asignación universal por hijo. Porque no las tocó, los planes sociales tampoco, y lo fue actualizando como se actualizaba con el modelo anterior. Quiero, O sea que- quiero recordar que fueron algo. demonizados durante todo esto como planeros. Cambiemos fue, los mantuvo los auténticos planes y además lo negros. actualizó. No, lo estamos Te agrego manteniendo. algo. Lo comentó bien. Lo que a mí me Te parece... agrego algo sobre esa tarea, la registración dominial de muchísimos, miles de terrenos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, hechos en conjunto con las organizaciones sociales y el Papa Francisco. Bueno, Vos viste que, sabés si, que yo, viste que si mientras- entras a hurgar, Perdón. Cambiemos también tiene su costado peronista, Javier. Pero estos de Cambiemos son todos peronistas. Frigerio. Pichetto. Escuchá, yo mientras... O sea, mientras- ¿tienen experiencia en esto de golpear a la gente y a la pobreza? Lo que menos ¿Saben? de ¿La Cambiemos saben de son corrido? radicales, Seba. Mientras averiguaba todo lo que yo te decía que averiguaba, me acaba de llegar una encuesta, mira, de Santa Fe. Bueno, no. Escucha. Ya vamos a chequearla, claro, por las No, dudas. no, pero esta es seria. Esta es seria. ¿Qué material sin editar? Porque yo le preguntaba a la gente, a medida que iba averiguando sobre el tema de los precios y demás, cómo le llegaba, cómo lo descontaban. Lo que pasa es que el que puede hacerlo es porque tiene stock y porque lo puede pagar más adelante y porque le dan productos de regalo. A lo mejor le dan 500 leches y le dan regalan 200 para poder promocionar el producto y demás. Le preguntaba yo a la gente, ¿y todas estas medidas a usted señora, en un almacén, a usted le parece que está bien, Está bien, ¿qué la piensa? favorece, le gusta o no le gusta, cambiaría su voto? Y la gente no sabe todavía qué es lo que va a hacer a esta altura, faltando un par de meses para las elecciones. Sí, lo que pasa es que también pasa a ser Y le una y acá segunda en la preocupación la encuesta, elección. Porque, Claro, la leche un poquito porque más claro, barata hoy te va a dice, gustar, no, las obviamente. encuestas, los programas Pero que el políticos, voto pero es de una cuestión repente abstracta, ¿no? no me Ya está, alcanza el voto, para ya está. hacerle la comida a los chicos hoy. La pregunta que hacen en esta encuesta es, ¿cambiaría su voto si las elecciones fueran hoy? Un 82,9% dijo que no. Claro, pero es tan dinámico como decía Analía que mañana puede llegar a pasar otra cosa y pasado Y un- otra. Lo que Más pasa allá de que- que el Y un escenario 10% es muy dice adverso que en aún términos no lo políticos. decidió. Igualmente, si lo decidiera ese porcentaje Sí. pequeño que falta para completarlo, no cambiaría demasiado. la Javier hace diferencia. no con la Es cabeza. irreversible el resultado de las PASO. Ya perdió Macri y va a perder de vuelta. Y va a perder por más votos, seguramente. bien, está A mí bien. me parece, A ver, Seba, a que ver. lo La importante, emergencia- lo importante es que esto también, en el contexto electoral en el que estamos, estas medidas, este paquete de medidas, cambian el eje de la campaña. Primero, ponen lo económico en primer lugar. Ya dejamos de hablar de otras cosas. Hablamos de la pobreza, de la gente que va a comprar la polenta sí. con más o menos IVA. Hablamos de eso y a la vez complica los discursos de campaña, tanto del oficialismo como de la oposición, porque le cambia los roles, les cambia los debates, porque Claro, viene aparte te Alberto contagia. después y cómo hace con esta Ahora, me contagia quedo en con participación. lo que decía recién Raúl a Claro. propósito de ese tuit de Tenés que Alberto ver. Fernández, de declarar la emergencia, teniendo en cuenta que la gente le está faltando la comida del plato y cada vez son más pobres en Argentina, y esta situación hace que sea más grave y se profundice aún más esa situación. Digo, ¿cuál es la solución? ¿Qué va a pasar de acá a pasado mañana? Es que no Porque lo la gente quería- no no está quería pensando recién en el cambio de mandato el 10 de No diciembre quería o interrumpir. en la renovación del gobierno en caso de que llegue a dar vuelta a la elección. Mañana, ¿qué pasa? Yo no quería interrumpir recién a los compañeros porque, bueno, no, tampoco creo que podemos saltar del tópico, pero estamos, viste, la verdad que esa urgencia es hoy, es esta noche, es mañana temprano, cuando hace frío, cuando no tenés frazada, cuando no tenés calefacción. Pero de todos modos, este proceso está generando una esperanza. Yo creo que, bueno, especialmente nosotros tenemos que ir a ese punto de que este resultado va a dar evidentemente un voto de esperanza
hacia una nueva administración. Sí, está bien. Hacia afuera puede cosas generar imprescindibles confianza. que se tenían que el tema dar. de- Primero ese tema era no la lo caída trataron de en la la reunión ficción. que hicieron hoy, ¿eh? Pero, a ver, lo que te cierro un poquito. Sí, sí. Primero era la caída de la ficción. Todo esto que estamos logrando juntos era ficción. ¿eh? ¿Querían ficción? Tuvieron ficción, dijo Carmen Mariquita Valenzuela. Ficción, era ficción. ¿Viste María Eugenia Vidal? Lo dije el otro día. Era, no, sí, la dirigente. Con mejor Perdió imagen por de la 18 Argentina. puntos. Por 18 puntos perdió la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, pero era por ficción culpa de, también. por culpa de Era de haber ficción. ido con algún Macri mérito junto a la propio administración. debe tener. Se empieza a constituir el proyecto político, lo hablamos la otra vuelta también. Viste que empezó con la política, los dirigentes gremiales, las organizaciones sociales. Esta semana estuvo hablando con la iglesia, Alberto Fernández, están las universidades, está el deporte. Entonces eso, yo creo que eso va a generar una corriente positivista, Está que bien, es de lo que, sí, sí. es de lo Está que bien, no pero hablamos. para Sebastián. resolver la situación Estoy de económica del acuerdo con lo que país, me dice. parece que hay que tocar intereses. Y Hay un hay que problema, ver- ahí está el tema. Y ahí está la Hay un discusión tema. central. Pero me Seba, parece. pero Seba, Pero bueno, Seba, ya los les pregunto, empresarios, ya les pregunto por eso hay- un segundo, vamos a escuchar a la gente ¿Cómo no? y los mensajes, que es lo más importante. A ver. Nos escribe María, Sebastián nos dice, lo del IVA es una gran mentira. Hoy en el súper, lo vi con mis propios ojos, estaban remarcando todo. Me parece que deberían o controlarse más o dejar de mentirnos. No nos tomen más como tontos, nos dice la vecina del barrio Santa Lucía. Hola, buenas noches. Soy Marta. Que roben menos los políticos, los funcionarios, que sean más honestos, más transparentes, que tengan prioridades y van a ver cómo con tiempo las cosas van mejorando y el dinero que es de todos por los tributos y los impuestos alcanza más. Hola, buenas noches. Se olvidan algunos de los panelistas que los funcionarios K estaban antes no le pasaban toda la coparticipación a los gobernadores y que hubo exgobernadores que nunca se quejaron. Hoy en día, gracias a Nación, Entre Ríos está bien, no debemos olvidarnos de eso, como ahora los gobernadores no van a dar la mano y poner algo de un granito de arena para que esto salga adelante, nos dice Adrián. Hola, buenas noches. Creo que nunca los gobernadores recibieron tanta plata como lo hicieron en este gobierno. Como siempre, a la gata Flora nunca nada le alcanza, nos dice Alberto. Hola, tiene razón la señora Martínez. ¿Cómo hace la gente para ir a comprar al súper? Y se olvidan de gente que es mucha y que necesita comprar productos más caros, como los celíacos, por ejemplo. Claro. Esos ni aparecimos en el famoso paquete de Macri. Soy Susana de Villa Sarmiento. Acá, en el negocio, el paquete de fideos sale nada más que 25 pesos. Y nos pasa el chivo, calle Madariaga, 1330, al lado de la escuela San Joaquín. Buen caro precio. los tuyos. No es caro. Muy no es caro. caro. Los precios Muy caro. en realidad tienen el 100% de aumento. Yo lo consigo en fábrica a solo 13 pesos. Esto quiere decir que hay mucha especulación. Si entre los pobres no nos ayudamos, que dejamos para los ricos. Buenas noches, estaría bueno eso de que nos hagan un descuento donde lo podamos corroborar. Es mentira lo del IVA, lo pude comprobar. Soy una enferma de caminar. Parezco la señora que por la televisión miraba y comparaba. Lista de Y Lázaro. Lista de Lázaro. no Lista de veo que Lázaro. eso esté sucediendo. Buenas noches. No solo no hay modificación en muchos precios, como dijo Sebastián, sino que hay productos como el aceite sin IVA que vas en el supermercado o en el mercadito de enfrente, que no tiene el descuento y que está más barato. ¿Creen que somos tontos? Nos dice Alejandra. Hola, buenas noches. Creo que Macri le marcó la cancha a los Fernández, le dejó un par de medidas, que en un par de meses serán un par de bombas, que arreglen esto ahora ellos que dicen sabérselas todas, nos dice este televidente. ¿Alguien me puede explicar? Por ejemplo, Mirá. uno ve los canales a nivel nacional en esto de las recorridas para buscar precios y Yo por fui lo al general súper, van ¿eh? al mercado central. Sí. Y uno ve el kilo de queso cremoso a 190 pesos. No existe eso. Acá está 600 pesos el kilo de queso. Pero para No. rallar, el cremoso no. No. El Holanda, el sardo y el Roquefort, el cremoso es más barato. más barato. Eso están 450 pesos el los kilo. los quesos duros, claro, por eso. Y de repente va el kilo de carne de pulpa especial, 200 pesos. La leche, 25 pesos el sachet. Bueno, Esos acá hay un precios acá no existen. supermercado- ¿Por qué hay un en Buenos Aires supermercado- No, pero tampoco existen? es en Buenos Aires, es de Ezeiza. Vos imaginate Claro, al que mercado para irte central. al mercado central, Está bien, pero ¿Cuánto ¿por qué esos gastaste en precios? nafta? Son precios ¿Por qué el mayoristas. movilero va al mercado central? Digamos, Claro. sería la pregunta. ¿Qué sé yo?
Porque ayer todos los canales exactamente a la misma ¿Por qué hora estamos mirando hablaban este de exactamente lo mismo. ¿Y Ah, por qué en así otro lado no funciona? existe. Seba, Porque así Seba, pero funciona. ayer nosotros Hay un hablamos de problema. los precios. Fuimos al supermercado, acá tengo los precios, Pero y por la- ejemplo, pero en la el calle cadena, San la Juan cadena francesa había- tiene los precios. Pero ¿Tiene ¿por qué, hay que descuento? creerle a un supermercado que te pone un cartelito que el 21, que te sacan el 21%? Porque Pues yo me acuerdo el precio de la semana pero anterior. la semana anterior tuvo una devaluación del Y del 30%. Después te ponen Los el tres cartelito. No lo logró Moreno con precios, cuidado, que tenía una banda No, armada en los supermercados. Lo va a lograr Macri, No. bajarle el precio a sus pero amigos ahora que son yo- tan... Cuidado, no es de Moreno. Pero Perdón, hay pero otra, pará, pero no sé, pero hay otra cuestión. Pero por eso te digo, yo creo que tiene que ver con lo que dice Claudia, que cuando uno va a ver cómo es la cosa, te están remarcando continuamente. Son Eso golpes sí, de después efecto. te ponen el Pero aparte cartelito no. y si querés comértela, comete el Pero cartelito. aparte, Es digamos, mentira, aparte de es todo mentira. eso, aparte de la falta de control sobre el IVA, si se aplica o no se aplica, en qué producto, vamos a ver con qué Está venimos la y todo lo máquina demás, hay otra registradora. cuestión que tiene que ver con la cantidad. Hijo, sí. La gente, ¿qué es lo que, cómo yo cuido mi bolsillo? Yo, Claudia Martínez, ¿cómo lo cuido? Voy y me estoqueo en un mayorista, entre toda la familia nos compramos, por ejemplo, qué sé yo, detergente, desodorante. Claro, pero la puede ser cuestión- alimentos no perecederos. No perecederos. En el Te día a toqueás día con esas difícil. cosas que son los que más aumentan de última. Sí, sí, sí. Pero ahora vos vas y compras un queso en oferta, por ejemplo, el queso blanco en oferta, vas y lo querés comprar y solamente te venden 6 potes, chicos, y no te venden más, porque son 6 por familia. Si vos querés comprar 10, no podés. Capaz que Entonces no te alcanza. capaz que Claro. a la- Por a más la que te gente- alcance la plata, no podés. A ver, Capaz que una solución para la gente hubiese sido que, en vez de entrar con este tema del IVA, que ya tiene problema con los gobernadores, ¿por qué no lo llamaron a Midri ni bajaron la luz, por ejemplo? No, es un amigo de Macri que viene, puede hacer la gauchada. No, o Vos ampliar- bajás la luz y en vez de pagar 4.000, paga 2.000. Y O ahí ya una ampliar la familia oferta. tiene 2.000 pesos El más. control sobre la canasta básica en la remarcación en los comercios, porque vos podés, bueno, está bien, te descuento el IVA, pero estás remarcando todo el tiempo. O sea que a la cuenta es lo mismo, digamos. claro, Pero eso fue lo que pasó. Lo descuentan en un lado y te lo Estoy aumentan en Eso el fue lo otro. que pasó cuando se hizo el descuento de la mitad de IVA que se le hizo a la harina, al pan, a un montón de Eso está de hablando a la clara productos. que los Sebastián. controles, por ejemplo, en Paraná, En la evolución de los municipalidad, la precios provincia, después, pasito nadie a controla pasito, nada. Es que no hay estructura Sebastián, para controlar. para agregarle Sí. un ingrediente a esto que falta, porque estamos muy en el tema alimentos, pero por ejemplo, las provincias petroleras, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, pedacito de La Pampa, se enojó Bernal Sí, que no lo porque nombraron, no lo que no nombraron, figuraba. Mendoza, Salta, es decir, hay una cuenca petrolera gasífera importante, están trinando porque les han fijado un dólar para el barril de petróleo de un precio, mejor dicho, de $45 fijo, y eso va de lleno al proceso más fuerte que tiene el país en este momento, que es lo que se conoce vulgarmente con vaca muerta, a pesar de que es mucho más amplio. Pero está yendo ahí, y especialmente las provincias como Neuquén y Río Negro son las que encabezaron un reclamo de otro tipo. O sea, Raúl, saliendo de igualmente la este Corte Suprema con las denuncias que van a hacer Neuquén, Río Negro y todas esas provincias, de aquí a que lo resuelvan, va a estar el otro presidente. O sea, políticamente lo va a tener que resolver también Alberto Fernández, porque en 2 meses y medio esto no se soluciona. No, y ya se expresó Alberto Y Fernández. hay un problema de fondo con Alberto Fernández que no lo quiso responder o no pudo. ¿Cómo va a controlar, vos que sos más economista, cómo va a controlar el déficit fiscal que tiene Argentina, que es histórico? ¿Con emisión o con deuda? Porque no hay otra forma. No es histórico. Bueno, Alberto aunque- Fernández dijo que en los 5 años que él estuvo de jefe de gabinete no hubo déficit No fiscal quiero- ni déficit Bueno, primario. ahí está el No problema, quiero- que no no quiero lo pudo caerle- responder, no A lo ver. supo responder. Perdón, nos tenemos que ir a la pausa. No quiero caerle a mi compañero de trabajo hace 17 años, Javier Aragón, pero ya lo está dando como ganador a Alberto Fernández cuando Guarda, falta guarda. una elección general. Hace 3 semanas nos decía. No lo se ha mismo. bajado la baña todavía. Mi candidato y todavía está ahí, eso. ¿eh? No se Tampoco bajó las de medias. caña. Hay elecciones. La Todavía no política se bajó las argentina- medias. Acá dicen que la La baña política crece. argentina es muy cambiante. Después de la pausa, ¿cómo siguen las elecciones? ¿Qué va a pasar en la provincia de Entre Ríos y, por supuesto, en el país? Bueno, no se detiene el debate. Estamos al aire nuevamente, por favor. Quedan un poquito más de 30 minutos para seguir compartiendo este programa. Me gustaría escuchar los mensajes de la gente.
Nos escribe José Luis y nos dice, no hacen falta tantas estadísticas ni encuestas, basta con salir a la calle y preguntarle al ciudadano común, enseguida te va a decir cómo la está pasando. Hola, buenas noches. Es lamentable tener que estar discutiendo sobre lo que hacen o dejan de hacer las provincias con fondos que les corresponden por ley. Es lamentable tener que estar discutiendo sobre cuánto más va a costarle al pueblo esta crisis generada por la fuga de capitales financiada con deuda pública. Soy Pablo y los estoy viendo como todas las noches. Hola, quiero contarles que hoy fui a un súper asiático en Barrio San Agustín. El azúcar oferta decía 0 IVA, estaba a 32,99. Y la yerba de medio kilo, la marca más fulerita, 69,99. La verdad, creo que pasaron maquinita y pusieron carteles pensando que nosotros vamos a comprar sin pensar lo que estamos gastando. Soy Luciana. Hola, buenas noches. Hay que votar a otros partidos políticos. Ya nos han demostrado que siempre los mismos, peronistas, radicales, todos roban, todos hacen negocios con sus compañeros y amigos y nosotros, Juan Pueblo, terminamos pagando, nos dice César desde Concepción del Uruguay. Hola, buenas noches a todos, soy Marcelo. ¿Ustedes saben cuál es la trampa de la nación? Es que se quita el IVA para las coparticipaciones, pero las marcas pueden subir los precios para que las empresas no pierdan. Ahí está el verdadero negocio. Hola, buenas noches. ¿No era que este gobierno odiaba las medidas populistas y ahora está tomando esto del IVA y de las cosas para todos? La verdad, nunca le creí al gobierno de Macri, pero ahora menos. Soy Silvina. Hola, buenas noches. No se olviden que esta situación de crisis que tenemos hoy no se genera en 4 años. Esto viene de arrastre desde hace muchísimo tiempo. Mientras nosotras la peleamos, sufrimos y vemos cómo hacemos para repartir lo que ganamos entre todas las obligaciones, hay gente que no está trabajando y está cobrando un plan. Soy Adrián. Bien. Una aclaración, Celita. Los supermercados orientales, porque ayer hablamos 2 horas de esto, no están adheridos a este supuesto programa como lo ponen en duda. Lo poco que hay son las cadenas nacionales o internacionales, en Paraná y a nivel argentino. O sea, por más que vayan al supermercado chino, lo cogoteen al chino, no le vas a dar la oferta. No lo hagan. Por eso, porque le va a pegar al chino. Por favor. No hagamos apología del Aragón delito, es por un favor. chiste que hace, por favor. En realidad, digámoslo con todas las letras, las compañías, No, los supermercados las chinos son compañías buenos, buena amigas gente. de Peña Brown, que es el secretario de Comercio Interior, dijeron, bueno, vamos a hacerle la segunda al presidente y vamos a hacer de cuenta que sacamos el IVA a venimos con la maquinita. el 3% de los productos que vendemos. Sí, Todo el quería resto de agregar las algo. despensas no lo pueden hacer. Vamos a compartir el segundo informe de la noche Bueno. que tiene que ver con la campaña política. ¿Por qué? Ahora en octubre vamos a votar de nuevo y vamos a elegir el próximo presidente de los argentinos. Cambia mucho todo. Y los legisladores que nos van a representar en el Parlamento, en la provincia de Entre Ríos, por supuesto, también. Vamos a ver el informe y después te quiero preguntar, Raúl, ¿de qué hablan Alberto y Macri? ¿Tenés información? Vamos a ver el informe. El panorama político por estos días se ve atravesado por momentos y situaciones más parecidas a consensos y acuerdos que a la dura contienda electoral que se especulaba podía existir luego de las PASO de cara a las elecciones generales. Sucede que la situación económica actual, sumida en un torbellino de inestabilidad, no le favorece como contexto a ninguno de los candidatos, según analizan los expertos. Se sabe que el presidente Mauricio Macri mantuvo ayer una segunda conversación telefónica con Alberto Fernández de tono amable y en la cual se comprometieron a hablar todas las veces que sea necesario. A su vez, en la tarde de hoy, el flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, mantuvo una reunión a puertas cerradas con varios economistas que son parte esencial del entorno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Aún así, fue el mismo Fernández quien se encargó de aclarar. ¿Le parece que por momentos le estarían proponiendo como un cogobierno?
Si alguien piensa en eso, que se desaliente, porque yo no voy a cogobernar, porque ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Pero, ¿qué se acuerdan estas conversaciones y reuniones y qué rumbo pueden tomar estos acercamientos una vez que comience oficialmente la campaña el próximo 7 de septiembre? Mientras en la política se buscan puntos de acuerdo que tranquilicen a los mercados y por lo tanto el valor del dólar, en el rumbo empresario argentino cada uno juega sus propias fichas. Por las oficinas del Frente de Todos en calle México de la capital federal ya son varios quienes mantuvieron reuniones con economistas del entorno de Alberto Fernández o con el propio candidato presidencial. Así, entre acercamientos que parecían imposibles, se transcurren estos días previos al comienzo del tramo más importante de la campaña electoral. Entre consensos y desacuerdos, las claves de la campaña que viene. Uno lo ve difícil cuando de repente se tiran dardos por elevación, hacen declaraciones virulentas de manera pública, si no son personales, utilizan algún funcionario de primera línea, ministro o legislador y de repente, no, estuvimos hablando en un clima distendido, Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri. ¿Qué se dice en esas conversaciones? Han hablado 2 veces, ¿eh? 2 veces han hablado. La primera fue un mensaje que llegó del presidente y que lo tomó a Alberto Fernández en un día miércoles como hoy, dando clases. Hoy dio clases Alberto Fernández en la facultad, en la UBA. Y creo que ayúdame a dar tranquilidad. Ayúdame un poquito a dar tranquilidad. Los resultados, bueno, veremos. Y alguna confesión debe haber, esto ya está, no está, vamos por este lado. Vamos por este lado. Alberto salió después de esa conversación a decir que, bueno, que el tipo de cambio estaba ya con un techo hipotético. De ahí para adelante, ese techo hipotético no fue tocado, que son los 60 pesos, se ubicó ahí en esa franja, que todos coinciden, inclusive el nuevo ministro de Hacienda, dice que no hace falta ninguna actualización. Y bueno, después vinieron las otras partes, que no, pero ustedes son amigos de los venezolanos y esas cosas donde realmente, Claro. bueno, ahí un poco la conversación. En ese primer diálogo, Javier tenía esa información de la reunión. Pero no de la que mantuvieron al mediodía el candidato electo, Alberto Fernández, con el gobernador Bordet. No con esta reunión política. No, en esa conversación se dijo también que un poco no sé si se acordó, pero se arregló o se sugirió el cambio de Duhovne. Respecto a eso te leo. En ese primer diálogo, por lo menos. Zuleta en Clarín lo publica este Sí. fin de semana y da textuales de la conversación que, según interpreta él, Macri no filtró y Alberto sí filtró de la conversación. Cuando Macri Alberto le pide que le dice que está incumpliendo las pautas previstas con el Fondo Monetario Internacional. Ocupate de eso, le dice Alberto. Me ocupo. ¿Qué me querés decir? Habla con Duhovne que te explique. Ustedes no están cumpliendo la meta fiscal, ni la monetaria, ni la de inflación. Alberto, cuando le contó a los suyos, dijo haber entendido que Macri no estaba al tanto de esos detalles. Eso te iba a decir. Macri, como que le terminó una de las costando. cosas que se declararon después de la charla más larga, porque tuvieron 2 charlas, una no tan importante, más bien por arriba, digamos. Institucional como Más bien para... vinculada a Venezuela. Primero, algunos reproches que fueron mutuos, pero que no llegaron a ser terribles. Y otra de las cosas que particularmente me llamó la atención es que Macri, después de la charla, dijo que había descubierto que Alberto Fernández tenía vocación. ¿A qué se refirió exactamente? Vocación de poder. Vocación de poder, vocación de servicio, vocación de que diálogo. A él le gusta la terrabús y Se había pueden que- hacer un montón de lecturas. O vocación para presidente, no sabemos. Me dicen que Fea algunos galletita. analistas indican que no le conviene en términos políticos a Alberto Fernández hablar con Macri. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que sí. Se ha instalado ya en toda la sociedad que se está en un proceso de transición. Lo dicen todos los diarios, todos los medios hablan de transición, se reúnen los equipos económicos de ambos lados, se reúnen
el presidente con su supuesto sucesor, es decir, que eso da la sensación de que todo ya está. O sea, eso me parece que va en contra de lo que dice Carrió cuando dice que va a ganar por el 50% y que viene la pelea mayor y que apenas se perdió una batalla. Bueno, pero evidentemente Bueno, pero alguien Carrió no habilita está ese bien. discurso. Pero claro, No, pero Carrió me está parece bien. que tiene más Carrió credibilidad. está bien. Carrió no está bien. A ver, A mí me Carrió, parece ella que dice, Carrió- no, Carrió está bien, porque Carrió es la única que sabe de política de semejante grupo de insanos. Sabe de básicamente. política, La pero que no sabe de está bien. política es ella. Está bien, Entonces pero- lo que está haciendo es motivando, trabajando para lograr Que algún vuelvan voto. de Europa. Se equivoca, ¿viste? Se equivoca porque es Carrió. Sí, está Pero bien, en realidad lo que está tratando de hacer pero es de alguna juntar manera, un poquito de alguna más. manera debe estar habilitada Es a difícil, equivocarse. Sí, puede ser peor. claro. Los No números creo- que se no creo conocieron, que tenga tanta poder y autonomía de salirse todo el tiempo del libreto. los números que se conocieron en estos 3 últimos días, todos hablan de 20 puntos, digamos. ¿Por qué? Porque no existe para nosotros, digamos, por tanto tiempo, los argentinos, 2 presidentes. No existe. Esto no, Pero Ale, no estamos pero acostumbrados. vos, Ale, vos decís pero que está hay bien- 2 Vos presidentes. decís que está bien lo de Carrió. Pero a mí me da la Porque sensación que la trabaja en gente política. está mirando más las reuniones de Fernández con Macri que lo que puede llegar a decir Carrió Pero un- porque trabaja en un política. ámbito cerrado. Ponete a pensar. ¿Para quién? ¿A quién motiva Carrió? Ponete a voto pensar- duro por eso. es de eso. Pero pará, ponete a pensar el argumento. El Y bueno, pero argumento- lo duro ya votó. Por eso, es pero- ese porcentaje. Bueno, pon eso. se quede quieto. No hay que perder ninguno. No, bueno. No hay que perder ninguno. Es decir, ¿cuál es el tema? Si hay El distritos, terror. hay No legisladores, queda otra está la situación. ciudad de Buenos Aires, pero independientemente Vos de eso- imaginate la movida que empezó hoy. Hoy empezó una movida, digamos, viste, de estos referentes maravillosos, Juana Costa, Luis Brandoni, Sí. todos hablando desde la República, ellos son los republicanos, pero estaban, qué casualidad, fuera Están del país. convocando digamos. una marcha para el sábado, tengo entendido. Hacen una marcha el sábado. El sábado, bien ruidosa, una marcha en todo el país, salir para verse y mostrarse. Eso es política, muchachos. Eso nada más y nada menos que política. Una marcha Bueno, de pero no apoyo está a mal Macri. defender Es apoyo la a Macri. República. Esto ya es El oficial. sábado, Flaco. oficial. perder la No está República. mal No, defender pero- la República. Con Está esa- bien defender la República. esa Alberto consigna. Otra Fernández cuestión- tendría que salir a decir que él va a defender la República. Otra- Es una de las cosas que no se escuchó de Alberto Fernández. ¿Pero qué es defender la República? O sea, la República es Macri No y tener yo una soy economía venezolano. chavista, por ejemplo. Por eso, No yo soy implementar- venezolano, digamos. no implementar eso lo digo. medidas O sea, chavistas. Luis Brandoni lo dice desde España, que él es republicano, y yo que digo acá, la estoy El peleando todos los vicepresidente días, soy de Venezuela venezolano. Pero ¿no crees que tiene los algún argentinos entripado nos ahí daría con tranquilidad que en Alberto algún momento Fernández? Alberto Fernández diga Analía- que eso no, o sea, yo voy a hacer esto y que se expida Pero realmente ya se sobre Definime la República. ¿Qué es la No sé si República? muy por Si no arriba. está lleno de chavistas. Definime la República. Pero muy por Son todos arriba. chavistas Inmensa acá. mayoría de chavistas. Definemos, vamos a definir no entre quiero todos la saber nada. República. ¿Qué es la República? A ver, ¿qué es la República? Ahora, en un clima tan crispado, de muchísimo No sé. mal humor, descontento Bueno, social, de crisis, alentar una movilización Claro, ¿no de te esta parece? característica no puede ser un riesgo. Casi chavista. Por eso, a eso No voy. es vergonzante. No, No yo estoy lo que voy es opinando, eso. estoy No haciendo- mal Está defenderla. bárbaro que haga una Tal vez movilización. sí, Es para defender la están institución. Está bárbaro que haga una movilización. Me parece muy bien que Brandoni Por eso, es una pregunta. convoque una movilización. Es una pregunta. Ahora, que cuando la convoque otro sector, no se la acuse de chavista, ¿no? Claro. O si no, Brandoni en todo caso es... A ver, hablar de chavismo Una es bastante, que Me no quedé va. pendiente de Analía, ya voy con los dos, perdón. Analía que desde hoy está queriendo fuera, hablar. no, pero me parece que quedó fuera de contexto. En esto yo lo que quería rescatar era una actitud, hubo una convocatoria a los ministros de Economía de los candidatos y no tengo idea que hablaron Macri con Fernández, pero sí tengo algo de información sobre lo que charló con Marcos Labaña, que es el hijo de Labaña, el candidato. De Roberto. Y fundamentalmente, digamos, el pedido de Macri fue no echar nafta sobre el fuego. Entonces, como un llamado a una responsabilidad en esto de, digamos, lo discursivo. Y creo que se engancha este pedido con la actitud que tuvo Labaña, que apenas apareció la crisis, suspendió su campaña e hizo un llamamiento Haciendo al una resto de los analogía con el candidatos. boxeo, no me pegues en el suelo. Básicamente Sí, eso lo quiso decir. Lo que pasa es que Mesura, me creo. parece que, no sé si corresponde la metáfora, con todo respeto, porque en el boxeo en todo caso es 1-1, y acá los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de que lo que dicen en los medios después repercute y esa repercusión nos afecta a todos. Entonces me parece que tiene más que ver con eso. Hagamos campaña, está todo bien, pero Pero seamos bajemos el nivel. cuidadosos, Bueno, en porque general- hay cosas
que después tienen repercusiones en la realidad vida real y fue- eso afecta. Está bien, Analía, pero a ¿cómo las lo puede tomar? personas. ¿Cómo lo puede tomar la gente, no sé, de La Baña cuando de repente, como decía Dana o Alejandro, Carrió dice nos van a sacar Claro, muertos el de olivo? discurso que desentona con la política Es como que hay una actual contradicción, ¿o no? es el de Pero- Elisa Carrió. por Sí, eso, pero pero no hay él- otro dirigente que tenga Claro. ese tono de virulencia y ese Cevita. tono. Pero Carrió Está históricamente ha sido Se va. disruptiva. Sin embargo, Fíjate que yo tengo unas cositas de la Se va. República Sí, después. ya, para ya, hablar. vamos a ir. Ese Sí. Marco tiene razón, Luz, que como que la quiere apartar a Carrió. Esto me lo dijo hoy una autoridad del bloque de senadores del peronismo. Acá en Entre Ríos hubo sesión en Senado, bueno, eso... Le digo, ¿qué anda haciendo Bordet ahí en la mesa chica con Alberto Fernández, que fueron a comer una parrilla? Yo quería saber quién había pagado, no se sabe quién pagó, pero más allá de eso, Eso a la gente le interesa. ¿Quién Sí. fue a comer? Sí. encanta Alberto el Fernández espectáculo. con el gobernador. Cuadri y Eduardo Cafiero. Cafiero. Y Cafiero. Los cuatro solitos. cuatro, en O una sea, parrilla ya el donde- gobernador Bordet forma parte de la mesa chica. ¿Y qué es lo que están haciendo? Acarrió afuera la gente de Cambiemos. ¿Y qué es lo que está haciendo el grupo de gobernadores? Primero traerlo, si pueden, a Schiaretti, tratar de bajarle un poco la rebeldía, de incorporarlo. al gobernador de Córdoba. Apartar lo que más se pueda al kirchnerismo y la cámpora. Esto me lo dijo un senador del peronismo. Y andan en eso. Vos fijate que no aparecen mucho estos que los Carrió sería del peronismo, los que andan rompiendo. Están medio aislados, o no aparecen, o Y no hablan. puede ser relativo. El Bueno, gobernador pero- de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso están ahí, que se queden ahí quietitos, que no molesten. Mirá cómo, O sea, decíselo mirá cómo se a un puso Mariano. decíselo Mariano. a un senador del peronismo de la No, costa del Uruguay. es la misma y campaña entonces es que desde el están haciendo principio. el trabajo de respaldarlo con todos los gobernadores Alberto Fernández y tratando de mantener al otro sector que tiene una muy mala imagen para la política. Pero es que se trataba En de realidad- consolidar en además un realidad- liderazgo que es el de Alberto Fernández. que se probó en Exactamente. las Entonces, urnas. Está probado, al otro digamos. Eso puede ser una estrategia política también. Y O sea, claro, claro que ¿cuánto sí. escuchamos de la Cámpora y de Kicillof? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué decís eso? Y porque no, que el conurbano bonaerense es conservador, que en provincia de Buenos Aires el peronismo es un peronismo conservador, no se lo van a fumar a Kicillof, que es un peticito altanero, que es canchero, no va a andar. Me parece que anduvo. La capital Digo, de- para esto que estás diciendo, yo no coincido en nada. bueno, decíselo al senador que me... No, por te eso lo digo a vos porque lo está diciendo vos, el Por senador. eso- O si no da el nombre del senador y se lo digo No, al no, senador. no, bueno, entonces, pero están bueno, hablando... entonces, bueno, entonces no. Es Es interesante información, porque lo- es Bien, interesante- pero no, eso no es Tengo- cierto. Perdón, ¿no? perdón. Espera. Raúl tiene No, por unas favor, placas para compartir con Seba, nosotros. desde Sí, hoy sí, no dale, me- dale. no me das la No, palabra. pero recién te, No, desde hoy recién no me das la miré. palabra. Te ¿no? miré Y cuando Javier Bueno, te provocó sí. de alguna manera y No le solo diste lo paso a provoqué, que yo fue quiero información de un senador que es autoridad partidaria y es la estrategia que el Bueno, gobernador tiene hasta ahora. habla Mariano y después vamos a conocer las placas que tiene para compartir Lo que Raúl estoy Balbi. diciendo es que Alberto Fernández desde el principio trabaja una cuestión de ir uniendo, ir hablando con uno, hablando con otro, reuniones, etcétera. Empieza después de las PASO, reuniones con Galperín, con gente que era emblemática del macrismo, de Cambiemos, Mañeto. y era cabeza de lanza de ellos desde el mundo empresario. Sigue ampliando y surge el tema de la devaluación. Yo no sé si los argentinos estamos conscientes de lo cerca que estuvimos de una situación muy fea, muy complicada, porque si ese pico que había tocado de 66 el dólar llegaba a volver dentro de la misma semana y se volvía a disparar un poco más, realmente no sé si salíamos al aire en el día de hoy. La responsabilidad de Alberto Fernández fue bajar un cambio, decirle efectivamente a todo el mundo, tranquilícense, vamos a trabajar en reuniones. Este fin de semana, por ejemplo, en Paraná vas a tener una reunión para trabajar un proyecto educativo por el Frente de Todos, un proyecto amplio, transversal. Esta campaña que tenía pensado Alberto, que era seguir sumando desde el acuerdo, como hizo Val de sus mesas de trabajo, como había hecho Busti en su mejor gobernación de las mesas de trabajo, de hacer convocatorias amplias, se corta por esta cuestión. Y lo que vuelve a necesitar Cambiemos y que está buscando desesperadamente es cómo meter cuñas dentro de ese frente tan diverso que sí tiene contradicciones, obviamente, pero volver a generar algún tipo de división que les permita
soñar no solamente con ganar votos ellos, sino que pierda muchos votos el Frente de Todos. Y respecto de eso, una cosita. Sí. Carrió dijo que van a ser los 3 grandes mosqueteros los que van a hacer la campaña, Macri, Pichetto y ella. O sea, sino que se encarguen de desmentirla o de correrla un poco del escenario, pero está la estrella mediática sigue siendo. Por el lado de Cristina, esta estrategia que plantea el senador de Concepción del Uruguay, o de la costa del Uruguay, efectivamente es una estrategia electoralista. Cristina garantizó el piso de votos y garantizó la estrategia que triunfó el 11 de agosto, claramente. Claramente había que consolidar un liderazgo nuevo en Alberto Fernández que fuera por los votos que ella no tiene. O sea, esto se probó y no es ella el líder de esta totalidad. Raúl Balbi. Viste que la República tiene un concepto cuasi altruista, ¿no? Es inodora, incolora, insípida, ¿viste? Sí. Cuidame la República. Bueno, vamos a mirar un poco qué es la República. A ver qué es la República. En números, claro, porque esta es la República de hoy en día. Este es el paquete que yo te dejo. Cuidámela y no me rompas y no me empieces. No me roben la Producción República. industrial por sectores. No me roben la República. Esto está publicado de hoy variaciones porcentuales. por la gente de Fiel, mañana va a estar en los diarios. Esto todo a la izquierda, ¿por qué? Porque todo baja, salvo el petróleo, 0.3. Son primeros 7 meses de 2019 comparado con los de 2018. Una información que mañana está en los diarios. Alimentos y bebida, -1, insumos y textiles, bueno, anda abajo. Plásticos, automotores, menos 36%. Esto todo lo que cayó en el país en los últimos 7 meses. Está la producción La de todo comparación. eso. Bueno, esta es la República también. Sigamos, tenemos más también de esto. Acá, bueno, si quieren sacar la cuenta... Miedo da esto. Claro, estos son los vencimientos de la República. Esa tan magna lo que hay República que tenemos que pagar. Es lo que hay que pagar. Para trasladarlo a la familia es como que si te viene el vencimiento del crédito de la casa. Exactamente. Bueno, discriminado de esta manera. El mozo ¿Qué tenemos que pagar? Esto, Alberto, eso me olvidé de decirte, que te dejo estas cuentitas, Alberto. Era una de las Cuidame la República. Cuidame la República. Cuidame la República. Hasta febrero del 2020, solo en letes, en dólares, que es uno de los instrumentos que maneja el gobierno, hay 13.039 millones de dólares. Solo hasta el 28 de febrero del 2020. Esa es la República también. Podemos seguir si querés, ¿eh? Es un bueno, a ver, panorama, solamente sí, decir que esto otro está dato. pasando en la República, que no es la República, porque si no se Raúl, es confunde interesante. Bueno, ¿qué es la República? ¿Cómo pagas el todo. sol? Somos con un toque de nosotros somos humor. repúblicas. Por eso, Raúl, lo dice como una ironía. No, sí, se entiende, se entiende. Un toque de humor, porque si no nos ponemos a llorar se entiende, todos. Raúl. Tenemos Raúl, más. El problema es que, claro, Tenemos sí, otra cachetada de Excel. A ver, por eso. Perdón, pero ¿ustedes no creen en la reunión entonces que están manteniendo los equipos económicos y que están charlando todos estos temas que son realmente Sí, bueno, pero importantes? esto es lo que no decimos. Nosotros Está decimos bien, pero yo me parece la que leche todo vale eso lo tienen que haber 46, charlado 48. entre Esto es lo que ellos. se debe, Claudia. ¿Eh? Esto es lo que se debe. Está bien, pero a mí me parece que todo eso lo tienen que estar charlando entre ellos los equipos económicos. está ¿No bien, se pero reunieron dejátelo. con el ministro hoy y hablaron todos esos Creo temas? yo que se ¿O, lo- es- si o se lo fue para la mostramos. gilada que somos Si nosotros? se lo mostramos a los televidentes, le hacemos un poquito de... Por eso Está bien, decía, pero Raúl, ¿me pero podés parece que explicar todo esto ya lo este saben, gráfico los que se van y los que se quedan? es bastante complejo, por cierto? No se sabe. Para pagar la deuda hace falta que el país gane plata, para decirlo muy groseramente. Por lo tanto, las exportaciones, como debemos en dólares y nosotros no tenemos máquina para hacer dólares, necesitamos exportar. Por eso, ¿qué es lo que dice Alberto Vender afuera. Fernández? Quiere exportaciones. Por lo tanto, ni soñar con tipo de cambio bajo, ni soñar con mucho viaje, porque tiene el país que exportar. Fíjate vos que tiene saldo comercial en favorable. ¿Por qué? Porque las exportaciones crecieron, pero las importaciones bajaron, pero brutalmente. Por la Eso es caída lo que del está consumo. pasando. Porque claro, porque no se fabrican autos, porque no se fabrican autopartes, porque los insumos importados bajaron, porque la importación, el que te vendía algo importado, no lo puede traer por lo que vale el dólar. Entonces, por eso tenemos ese Pero saldo además, comercial. el detalle que la principal exportación de Argentina son los granos y venimos de haber tenido una sequía que hizo caer un 40% de la producción Bueno, no argentina. importa, pero el Entonces, hoy del es año hoy. pasado a este... Y sí vos sabés que aumentó la cada 4 exportación. años hay uno de sequía y más o menos así es la cuenta. Esta es la El Argentina. Por eso, gobierno va a tener la esta es cuenta de la récord sequía. este año. Y la última, que hay otra más, es
Estas son las deudas, pero en pesos, Sebastián. Así que no te asustes tanto porque esto es... Sí, vi los números, sí. Esto es en pesos. Mes por mes, fíjate, ahí tenemos los vencimientos y eso también es la República. Por eso te decía, Raúl, más temprano, el pago más urgente, el del 13 de septiembre. Claro. 77.000 millones. Bueno, 77.000 millones de ¿se acuerdan pesos. lo que pasó cuando Alberto Fernández dijo les voy a dar los medicamentos a los jubilados? Sí, se hablaba ¿De cuánto sale? ¿De dónde vas a sacar la plata? 19.000 millones de pesos anuales. Anuales sale darle los medicamentos. Gratis a los jubilados. ¿Cómo no se lo avisaron a Macri? En el peor de los casos, Raúl. Ahí hay tenemos cálculos de que es deuda, de bastante pago menos. de deuda el mes que viene 77.245 millones de pesos. Mensajes. Sí, muchos televidentes que se están comunicando, como por ejemplo Héctor de la Floresta, que nos dice: buenas noches, yo no soy economista ni nada que se parezca, pero creo que esto ya pasó con los especuladores cuando Macri ganó en 2015, que parece que fue hace muchísimo tiempo, pero fue hace poco más de 3 años, en primera vuelta lo hizo, los números se elevaron al toque. Pasó ahora de nuevo y a sabiendas de un inminente cambio de gobierno. Pregunto, ¿no se podía tomar una medida más drástica, tipo como la del corralito, con la prohibición de compraventa de moneda extranjera hasta nuevo aviso? Entonces los especuladores de siempre, bajarle la caña, sancionarlos con multa y también a los que suben los precios. Es hora de pensar en los que trabajamos todos los días y no a los que solo piensan en la bicicleta financiera. Hola, buenas noches, por favor, hay que hablar con datos en la mano. Los K ocultaban esos datos y ahora parece que eran y que son los grandes salvadores. Creo que hay que bajar los impuestos y basta de agigantar el Estado. Todos hablan de dar, pero nadie de dar trabajo, nos dice Norma. Hola, buenas noches. Los empresarios de supermercados y comerciantes son los más sinvergüenzas y llorones. Y señora Martínez, en mi barrio los bizcochos están a 90 pesos. Pase por aquí y de paso le regalo algunos. Ay, qué divino. Muchas gracias. Hola, buenas noches. El modelo menos IVA compensa el aumento de la devaluación con el descuento y las empresas se quedan con el 21%, es decir, que al poder económico solo lo maximizan sus ingresos. Soy Julio. Hola, buenas noches, soy Griselda. ¿Por qué no controlan los súper? ¿Creen que con decirles que bajen los precios aplicando el IVA o como le llamen lo van a hacer? No lo están haciendo, gastan más plata haciendo carteles con grandes colores sobre que bajaron los precios y es todo mentira, nos dice Viviana. Hola, buenas noches. Lo que dicen en el panel es verdad. Me recorrí todos los súper. IVA para uno, IVA para el otro, IVA otra vez. Y en todos los precios están igual o más caros, nos dice Carmen de Anacleto Medina. Tenemos que reírnos un poco porque si no nos terminamos enfermando. Muy bien. La gran discusión, Seba, que me parece, porque, insisto, ya el gobierno de Macri ya está, ya fue. ¿Quién va a hacer el ajuste? ¿Si Macri, en esta última parte, o el tema del déficit, o lo hace Alberto? Con el tema de emisión y deuda. No hay otra forma, como bien decía Raúl, la plata ingresa por las exportaciones, o por la deuda, o por emisión, como hizo el kirchnerismo. Con todo respeto... Entonces, ahí está el gran meollo, el gran problema. ¿Cómo se sale de ese inconveniente que se llama déficit fiscal en la República Ningún Argentina? economista lo plantea en los términos que lo estás planteando vos, que fue lo mismo que hizo Diego Leuco ayer. Ayer lo dijo Leuco, O sea, es el mismo una argumento. barbaridad. Y O sea, no copies de esa ningún televisión, economista no lo puedo plantea. Porque no son buenos, se no pregunta, saben, te juro ¿Por que qué no hay pudo gente que no responder sabe. Alberto Fernández? Si vos tenés ¿Por qué no fiebre, pudo responder si Alberto vos tenés Fernández? fiebre, que vas a Tenés una dejar opción de u usar otra. zapatos o Porque de no es ponerte así. peras en la cabeza. Así no se cómo plantea es? una Lila cosa y la Ferrier, otra. que es? explicó el otro día cómo ¿Querés que es te diga la medida? plata A y ver. cómo sale. No, ¿cómo es? ¿Querés que te diga medida? Estamos en un programa de tele. Hablen de a uno. ¿Querés que hablemos de economía? De a uno. Les paso datos y estudian, digamos, sería bueno. La inflación Escucha solamente... a Lila No se Ferrier, entiende, por ejemplo. no se entiende. Alejandro, perdón, el ala izquierda. Un segundo, porque si no, no nos entendemos. A Por eso, ver, insisto, Pero, Lila Alejandro Ferrier, los Avero, datos míos. responde Coan y Aragón. Las LELIC
Una de las ideas, que las leyes serían canjeadas por un bono tipo discount a 30 años. Esa es la única forma de poder zafar de semejante barbaridad que han hecho. ¿Cómo? ¿Hacer un qué? Esto Un bono. a ver, esto Un fue bono a 30 asesoramiento que se hicieron de Estados Unidos porque obviamente ya no llaman a Macri, digamos, Pero ¿no? ya saben. Es así. Es viable que en 2020 pueda firmarse un acuerdo con facilidades extendidas por 10 años con el Fondo Monetario Internacional, lo que también erogaría de alguna manera un 10.000 millones de dólares. El dólar, lamentablemente, tiene que seguir aumentando para que exista la posibilidad de poder exportar. Por eso el dólar sale 60 a fin de año, el dólar a futuro, sabés que existe una cosa así, que se puede apostar a eso. Sale 80 y a inicio, 120 a inicio del año que cuando viene. lo sube Macri está mal, cuando lo sube el peronismo está bien. No, Está bueno, pero perfecto, no, bien. no es que no se Sigamos. puede, boludo. No, está bien. Cuando el oficial de Macri lo que pasa que- hace una devaluación, lo lleva a 60, no está se mal. puede. Y cuando los bienvenidos del peronismo lo suben a 80 o a 100, va a estar bien. Está bien. Perfecto. No se puede, bueno, entonces Está bien, perfecto. Bueno, dale. Y nos falta la justicia. Claro. No te empaques. No, no me empaco, digo. Claro. Claro. Hacer un nombre de el la ajuste, República, no por te eso digo, empaques. tomando El lo que nos enseñó Luis Laferrier, el ajuste, ¿quién lo va a hacer? Por ahí pasa la historia. Después, díganlo como Lo quieran. tiene que hacer el presidente, ¿quién lo va a hacer? Aprendiste, Lo Chino tiene que hacer el Muesca. presidente. Porque cuando lo preguntaba Qué bueno Scioli que en estuvo acá 2015, alguien vos que te decías, no explicara, digamos, importa. y aprendiste algo. Sí, Entonces, bueno, todo tiene que no hacer el presidente. No empecemos a Por gritar eso, de nuevo. todos los empecemos a gritar de nuevo. progresismos, todas las demagogias se van a terminar seguramente en la misma acción, cuando tengan que hacer el ajuste. Y lo tiene que hacer el presidente, ¿quién lo va a Y hacer? bueno, Hasta el está 10 de bien. diciembre- Veremos de qué se disfrazan los que hoy le reclaman a Alberto Fernández esas políticas demagógicas. Si los El Martino presidente no es Alberto Fernández. Ya Explíquenle, está, por favor. En 2 meses Que no asume. es el presidente. En 2 Raúl meses Balbi. asume. Faltan 2 Igual, meses. de todas maneras, bueno. yo quiero decir algo. Hay que tener en cuenta, para poner algo de sensatez en todo esto, que la sensatez no digo por ustedes, sino digo en el contexto. Que en la política económica de Argentina y todo lo que pasó con Macri, que fue una explosión en marzo del 2018, también tiene que ver con toda la política económica anterior. Y la verdad es que el déficit fiscal no lo inventó Macri, no apareció de golpe en la era Macri. De 70 golpe había años tiene el déficit fiscal. El déficit fiscal ya estaba recontra presente, era mucho más de lo que se decía, porque también es cierto que los números se ocultaban, por lo menos 3 veces más, el déficit fiscal. No, no es cierto eso. Obviamente que la economía se desborda. Pero- Y lo que hizo Macri fue malísimo, pésimo, terrible. Vamos a decir que la gestión fue pésima. Eso es real. Ahora, si antes tampoco se pudo, ¿qué va a pasar, como decía Javier? A mí me Una parece vez que después- a ver. asume, se podrá parar con las mismas políticas anteriores. Pero Lo que no. yo creo que van a tener que empezar a cambiar, no solo todas las políticas económicas, sino que van a primero dejar de escuchar a Kicillof, porque todo lo que pasó antes también tenía que ver con Pero él. ganó, Dejar de gobernó escuchar. re bien. Pero que haya ganado no tiene... A ver, para mí ganó por... Bueno, yo tengo mis teorías. ¿Qué Pero- es el déficit No, bueno, fiscal? Pero, ¿Qué es por el déficit favor, fiscal? pero Es prestación hablemos. de servicio por parte del Estado. O sea, ¿cuál es la idea? Entendemos que Bueno, hay por eso, ¿quién va a hacer el diferentes ajuste? modelos ¿Por qué hay que hacer un económicos. Claro, pero el ¿Quién tema te es que dijo que es la después única va a pasar base? todo A ver. va a arreglar. Perdón, porque se nos va la discusión de eje. Pobre para ¿Quién la va a hacer el política ajuste? ¿El económica. presidente? Pero vos tenés diferentes modelos económicos. Un modelo que estaba basado en la producción, en el mercado interno, y un modelo que está basado en la exportación de bienes primarios y valorización financiera. ¿Y cuál es el Si de vos producción? decís, no, estaba mal porque había déficit fiscal, explícame cómo el gobierno anterior iba reduciendo el peso de la deuda y lo reconocen ellos, generó 180.000 millones de dólares de deuda nueva. La deuda interna está que bien. quedó fue tremenda. ¿Y dónde está la bien, guita, no? Está bien, Claro, está bien. ¿y dónde está está bien. la plata? La gente del otro Se la lado que robaron tiene... toda. Pero La gente que el está del New otro York lado... Times, Así el que había más se van a producción, robar la publica República. había una producción nota en el diciendo, kirchnerismo. Un Es segundo. infantil la quedó. Un la segundo. política infantil. No, Un yo segundo. creo, de Un verdad, segundo, creo porque- que la Actividad. política económica de Macri fue un desastre y me parece que lo que no hizo fue haber actuado a tiempo y que todos los ajustes tendrían que haber sido todos juntos. Está bien, y hay que- Más posiciones, feo, más hay antes y posiciones más feo. antagónicas en Trabajaba en la cuanto fábrica, Pero a es que la tal vez provincia. sí, porque se cobraban su necesitaba en el sueldo, momento, cobraban no aumento. ahora de Perdón, paliativo perdón, y campaña política. Un segundo, hay posiciones antagónicas de acuerdo al contexto político y si nos ponemos a revisar la historia vamos a encontrar un montón de matices en los cuales vamos a coincidir y en los cuales no vamos a estar de acuerdo. Lo cierto es que para ustedes el 10 de diciembre va a haber un nuevo gobierno. Obvio. Coinciden todos Obvio. en eso, que se tendrá que hacer cargo
de gobernar, no de pensar solamente en lo que dejó el pasado, porque si no siempre venimos con el mismo discurso de la mayoría de los candidatos. Y me parece que en eso en algún punto Alberto Fernández fue claro también. Venimos para gobernar y no para pensar en la pesada herencia como lo decía el gobierno anterior. Ahora bien, el escenario político en Latinoamérica no es el mejor, ya hay evidentes diferencias entre Brasil, el máximo socio comercial, con las declaraciones del presidente. ¿Cómo se va a resolver todo eso? ¿Cómo se cambia eso? Porque es fundamental el diálogo entre los presidentes de dos países. Pero que todo el mundo está en campaña. El contexto es difícil. ¿Eso se resuelve con un llamado? No, se termina cuando Mauricio Macri deja de ser presidente, el presidente es otro y empezás a hablar por teléfono con él y te pones de acuerdo con él, porque esto es un negocio. De todas maneras hay un escenario Lo que sí te quería complicado. decir es si el contexto era bueno, ¿por qué no hay que retraerlo otra vez? Al mismo si el concepto era bueno empezar de esta manera, empezar un gobierno nuevo sin echarle la culpa al anterior, ¿para qué lo traes acá? 6, 12 años otra vez. Perdón, porque volvemos a pero ya fue, Dana. Pero ya fue. Tenemos problemas de ayer. Ayer aumentaron los precios. Hay un contexto difícil para un gobierno de Alberto Fernández. Hay un contexto que va, digamos, el proceso que se inició con el 2000, con los gobiernos afines en toda América Latina, era un contexto, el de hoy es muy diferente. Y Bolsonaro, más allá de sus pirotecnias y demás, hay una economía y un sector industrial en Brasil que tendrá que comunicarse con la Argentina porque somos socios comerciales. De todas maneras, cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos de los derechos que se pretenden conculcar. De eso estamos hablando. Cuando se instaura la medida de llego a Casa Rosada para instaurar el ajuste, se habla de eso, se habla de conculcar derechos en la Argentina. Y es cierto que estamos en un contexto en América Latina, acá estuvieron gente que viene de otros países a radicarse en Paraná, cuestionando el modo de vida de chantas de los argentinos. Efectivamente hay un cuestionamiento a los últimos 70 años de la Argentina porque allí se ganaron muchísimos derechos que en América Latina no están ganados todavía. Entonces no puede ser que llegar a la Casa Rosada sea permanentemente tener que defender derechos que todo el tiempo se pretenden conculcar. Defender un derecho es muy bueno. Yo te agrego una sola cosa. Una sola cosa porque no tenemos más tiempo. 55 años. Javier, un segundito. Porque eso se puede rever, pero estamos hablando de ajuste más fuerte. Me parece que hay una cosa que no se ha dicho, que es un gobierno reasigna recursos, reasignar los recursos. Acá se habla del ajuste porque todos piensan solamente en que hay que cortar. Hay que reasignar los recursos. ¿Cuánto sale bajar la tasa de interés para aplicarla en los medicamentos de los jubilados? El medicamento va a generar que la farmacia labure. Ganancia extraordinaria de los sectores que más tienen. Está preparando, y hay gente de Entre Ríos que ya está trabajando, el Ministerio de la Vivienda. Sabemos que la vivienda es una materia donde estamos, hemos retrocedido unos cuantos años. Hay un déficit tremendo. Ministerio de la Vivienda. Yo creo que va a haber una clara señal de incentivación para sectores como la construcción, la energía, el petróleo, la minería, mal que la pesca y todo lo que tenga sesgo exportador, bueno, va a haber fuertes incentivos. Entonces, ajuste. Reasignación de recursos. Bueno, pero es un mensaje optimista. La exportación no solamente concentrada en los recursos naturales sin valor agregado. Te nombré varios subsistemas. No tenemos más tiempo. La seguimos ahora en el café, no hay problema. Gracias a todos los invitados por venir esta noche. Muchísimas gracias a todos. Y mañana nos volvemos a encontrar. Dale. Vienen todos. Acá estamos. A Clubhouse, ahí en Peatonal San Martín, le agradezco por la ropa. Gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Mañana los esperamos a partir de las 9:30 de la noche, como siempre. Gracias.